¿Habré tenido Delta o habré tenido Omicron? La única manera de corroborarlo es haciendo un estudio molecular del virus, que en realidad en muy pocos lugares se hace, tanto en México, en donde yo radico, como en diferentes partes del mundo. De hecho, los laboratorios que hacen esta estadificación molecular, lo que hacen es las secuencias genéticas las mandan a una base de datos internacional que se llama GESAID, y en un video previo habíamos platicado de ello, y con esto vamos teniendo conocimiento de qué variantes son las que están prevalentes en uno u otro lugar. Sin embargo, clínicamente, pues tenemos algunos datos para poder sospecharlo. El comportamiento que estamos viendo hoy día con Omicron, pues es diferente al que tenía Delta. Por ejemplo, con Omicron la afinidad del virus es más hacia las vías respiratorias superiores. Un paciente que cursa con Omicron tiene por lo general más flujo a nivel nasal, cosa que no se presentaba con Delta. Los síntomas de Omicron parecerían más un cuadro alérgico. Lo que veíamos con Delta y con las variantes previas es que la afinidad del virus iba más hacia las vías respiratorias inferiores. Veíamos una mayor cantidad de afectación pulmonar o propiamente de neumonía con trastornos en la oxigenación debidos a Delta que a Omicron. Y quizás uno de los datos clínicos que más nos pudieran ayudar a pensar a uno u otro es lo que tiene que ver con esto que fue una novedad en la infección, que era la pérdida del olfato o los cambios del olfato y del gusto. Estos, déjenme decirles, tienen mucha más afinidad o se presentan de mayor manera cuando la infección fue por Delta o las anteriores que por Omicron. De hecho, cuando llega conmigo un paciente y me está refiriendo trastornos del olfato y trastornos del gusto, pienso que se trata más justamente de Omicron y de Delta. Ahora, y este es otro punto que vale la pena resaltar en este inciso. El virus ha mutado y, por ejemplo, ahorita viene Omicron a desplazar de manera muy importante a Delta. Sin embargo, seguimos teniendo Delta en el ambiente y seguimos teniendo las variantes previas en el ambiente. Y estas variantes, al contagiar a distintas poblaciones, pueden ser susceptibles a nueva mutación. Es decir, la siguiente mutación que venga del virus del COVID va a venir de Omicron, no necesariamente. Puede ser que se genere una nueva variante, una nueva mutación de las variantes previas o ya existentes y que ésta de repente vuelva a generar un caos. Esperemos que no sea así, pero este es el escenario probable. Mi oxigenación sigue baja. ¿Es esto normal? Fíjense bien, con el COVID aprendimos muchas situaciones, yo que soy cardiólogo y que parecería que mi área de especialidad vea enfocada completamente a temas distintos, la verdad es que esto guarda una relación muy importante. Y les voy a dar este ejemplo. Yo cotidianamente veía muchos pacientes en el consultorio que manejaban concentraciones bajas de oxígeno, que de repente estaban acostumbrados a vivir con 84, con 85%, sobre todo acá en la Ciudad de México, en el área donde yo estoy, que es un área muy alta en lo particular, donde la concentración de oxígeno es un poco mejor. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? A raíz del COVID, entendimos este término que se llama la hipoxemia feliz. ¿Qué significa la hipoxemia feliz? Que si hay una zona de afectación a nivel pulmonar y esas zonas afectadas no están teniendo una buena ventilación, lo que sucede con las zonas sanas es que están haciendo un trabajo excesivo y este trabajo excesivo está representando al organismo un consumo metabólico más importante. Entonces, la gente de repente logra estar compensada. Sin embargo, vivir hoy día con 84-85%, pues ya vimos que no es correcto. Si a estos pacientes nosotros les damos un extra de oxígeno suplementario, lo que les vamos a favorecer es que tengan un mayor confort en su organismo y que diferentes reacciones se lleven a cabo de mejor manera. Una persona que a raíz del COVID bajó su oxigenación, esto significa que su pulmón tuvo un grado importante de inflamación y aquí es bien importante trabajar en todas aquellas medidas de rehabilitación pulmonar. Un pulmón que se rehabilita después del COVID puede volver a ventilar de manera normal. Sin embargo, un pulmón al que no le damos este tipo de atenciones, de repente puede hacer una especie de proceso cicatrizal que restrinja la expansión del pulmón. Y si este es el caso, pues esto puede dar una secuela permanente que no quisiéramos. Me dio COVID, pero sigo débil aún, o sigo teniendo, por ejemplo, muchas arritmias, que es algo que vemos en la cardiología en mi área de especialidad.
Y algo que hemos comentado mucho en los videos previos es que este virus tiene una afinidad especial por los tejidos musculares. Entonces, al momento que estamos con el contagio, el virus, si bien lo tenemos con síntomas básicamente en las vías respiratorias, el virus se disemina de manera sistémica. Un paciente que tiene COVID, por eso tiene debilidad, por eso tiene dolores musculares, inclusive la vacuna también lo llega a dar esto de manera transitoria. Estudios muy interesantes que hemos visto, por ejemplo, es que pacientes que cursaron con COVID hace 8 meses o un año, al momento que se les hace una biopsia muscular, que esto es algo extremo, esto no es algo que se haga rutinario cotidianamente, pero en estudios clínicos hemos visto que en pacientes que continúan con debilidad muscular, lo que se ve bajo el microscopio es no propiamente el virus, pero sí se identifican aquellas células inflamatorias que de manera específica en su momento atacaron el virus, y mucho de lo que se piensa es que ahora están viendo estructuras propias como extrañas y las están pudiendo atacar. Algo que en mi área de especialidad en la cardiología he visto frecuentemente es que los pacientes, por ejemplo, manejan ritmos cardíacos muy elevados. El ritmo cardíaco suele estar elevado y esto me habla posiblemente de un proceso irritativo también a nivel del músculo cardíaco. De hecho, gran parte de las medicinas que hoy día he prescrito a mis pacientes, pues ha sido un número importante de beta bloqueadores. Estos son fármacos que lo que hacen es disminuyen la frecuencia cardíaca, hacen que el corazón pueda trabajar más utilizando menos energía y esto les da cierto confort, dando la pauta a poder llevar a cabo esquemas de rehabilitación. Pero ojo, no se vayan a automedicar con este tipo de fármacos. Estos fármacos hay que usarlos con mucho cuidado, tienen indicaciones precisas y también pueden tener el desarrollo de efectos adversos o colaterales no deseables, por lo que esto solamente debe de ser indicado por alguien con conocimiento pleno en la materia. El uso indebido de fármacos. Tuve COVID y en los primeros días me dieron dexametasona. O fui con el médico y me dio un antibiótico. En las charlas previas, y les sugiero de verdad ver los videos, hemos platicado mucho de dos cosas. Número uno, lo que es el tiempo y la presentación de las diferentes fases de la enfermedad. Cuando un paciente está al principio del contagio, lo que está teniendo es el daño propiamente mediado por el virus. Y cuando estamos en la segunda fase, lo que tenemos es una respuesta inflamatoria que se puede volver exagerada. Algo que tiene el virus es que se suele camuflajear muy bien y nuestras células de defensa no lo ven. Entonces, si nosotros en el principio del contagio le estamos dando al paciente dexametasona o derivados de cortisona, ¿qué va a pasar? El organismo de por sí no va a ver el virus y lo que va a hacer este fármaco es ponerle a nuestros sistemas de defensa como una especie de vendaje en los ojos. Le vamos a abrir el camino al virus a que pueda generar mayor daño y a que tenga niveles más altos de reproducción. Entonces, dar corticoides o dar derivados de cortisona en procesos gripales o en procesos infecciosos en general es algo que se tiene que hacer con mucho cuidado y se hace básicamente para combatir la fase inflamatoria exagerada, no el principio de la enfermedad. Si lo damos de esta manera, pues podemos causar adversidades en el paciente. Ahora, otro punto que merece especial atención y lamentablemente durante 2 años lo hemos visto una y otra vez. Las bacterias responden a los antibióticos, los virus responden a los antivirales. Cuando nosotros le estamos dando un antibiótico a un paciente que tiene COVID, que es una infección causada por un virus, no lo estamos dando para matar o para eliminar el virus, sino lo estamos dando nada más en cierto grupo de pacientes en particular, en quienes estamos tratando de que sobre un proceso ya conocido, por ejemplo, de inflamación a nivel pulmonar, no exista una colonización o un desarrollo sobrepuesto de bacterias en esta zona. Pero el antibiótico que se está manejando, muchos han manejado, por ejemplo, la citromicina, su acción no es directamente contra el virus, sino es para evitar esta colonización secundaria. Entonces, cuando un paciente esté iniciando con síntomas COVID, el dar antibióticos, en muy contados casos, por factores de riesgo, tendrá una justificación, pero la mayor parte de las veces no es una acción que sea correcta. El control de los factores de riesgo en general. Y miren, en mi área de especialidad es algo que tenemos 20 años diciéndole a los pacientes: cuida tu presión arterial, maneja bien la diabetes, no fumes, mantén un adecuado control del colesterol.
¿Qué relación tenemos en todas estas situaciones con el COVID? Pues vean, al principio de la pandemia, aquellos pacientes que más se complicaban eran justamente quienes tenían alguna de estas entidades que les acabo de comentar. Y lo que aprendimos o volvimos a aprender con esta temática del COVID es que, por ejemplo, un paciente hipertenso o con las otras condiciones vive en inflamación. En un paciente hipertenso, el flujo de sangre, y esto es lo más fácil mecánicamente para entender, el flujo de sangre está golpeando con mucha mayor fuerza de la debida a las diferentes células a donde está llegando. Y eso está generando una pequeña inflamación local. Y esto, cuando es en todo el cuerpo, pues todas nuestras células tienen una discreta inflamación. Cuando de repente llega, por ejemplo, un agente como el COVID, que nos da al principio una respuesta viral, pero después nos da una respuesta inflamatoria, si ya estamos viviendo en inflamación, pues esta inflamación se puede hacer mucho más fuerte, se puede exacerbar. Entonces, controlemos la presión arterial, tengamos un buen control de la diabetes, manejemos los niveles de colesterol de forma adecuada. El cigarro es algo que no necesita nuestro organismo y que sí nos condiciona inflamación de manera sistémica. Y con esto, no nada más para el COVID, sino para muchas otras amenazas que puede tener nuestro organismo, créanme, tendremos un bienestar que podremos ver, que podremos medir y disfrutar. Pues finalmente, y esto yo les diría que es como que la joya de la corona, la pregunta que muchos pacientes me hacen: oye, ¿me puedes ver a través de video? ¿Sirve en realidad esto de la telemedicina? La verdad es que hace 2 años difícilmente nos imaginábamos pudiendo dar una consulta por vía remoto, por vía distante. Sin embargo, a raíz de 2 años, pues hemos encontrado toda una serie de trucos, toda una serie de estrategias, nos hemos apoyado con diferentes tecnologías para poder ver a los pacientes justamente a distancia. Así, por ejemplo, yo di el manejo durante estos 2 últimos años de muchos pacientes COVID, pero también de muchos pacientes de mi área de especialidad, que es la cardiología. Inclusive podemos disponer de algunos aparatitos, no nada más el oxímetro de pulso, sino de ciertos dispositivos con los cuales, de manera muy sencilla, por ejemplo, un paciente se puede tomar un electrocardiograma desde casa, o inclusive le puede estar haciendo a distancia a un paciente una prueba de esfuerzo en su domicilio, yo en mi consultorio, él en su casa con un monitoreo, y podemos estar viendo, vigilando cuál es el comportamiento cardiovascular. Desde luego, estos estudios no los llevamos a valores máximos, no queremos que un paciente se nos infarte en domicilio, por ejemplo, pero en aquellos en quienes estamos dando un seguimiento que es seguro, pues de esta manera podemos evitar esta parte presencial que hoy día pues a mucha gente le inquieta. Y déjenme decirles otra cosa: el poder hacer mano de estos recursos, pues para muchos médicos nos ha ampliado también la posibilidad de poder llegar a más gentes. Por ejemplo, viviendo en México, pues hoy día he dado consultas distantes a gentes que quizás no han tenido la posibilidad de tener un buen acceso a servicios de salud en Argentina, en Colombia, en España. Simplemente lo que necesitamos es poder tener un buen canal para llevar a cabo una videoconferencia, y créanme, con esto es más fácil para el paciente, para el médico es un recurso con el cual día a día nos estamos empapando. Y por ejemplo, en las expos tecnológicas digitales a las que he entrado en este tiempo, pues lo que veo es justamente esto: ¿con qué otro recurso más yo puedo de manera distante poder tener un mejor monitoreo del paciente en casa? Yo considero que esta tecnología es algo que llegó ya para quedarse. Pues cuidémonos todos, cuidémonos a los demás. Déjenme por favor sus comentarios en este canal. Trato de contestarlos, de repente son muchos, pero créanme, es un gusto el poder responder a las inquietudes de las personas. Si este video les gustó, por favor denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en próximas comunicaciones. Mucha suerte, y para aquellos que pasaron ya por COVID, les deseo que tengan una pronta recuperación.